Hace mucho, en tierras antiguas llenas de muros, pergaminos y promesas rotas, vivió un hombre cuya voz clamaba en contra de la injusticia, desafiaba imperios y lloraba por el futuro de su pueblo. Ese hombre fue Jeremías, profeta llamado antes de nacer, elegido para hablar verdades que muchos no querían oír, para enfrentar el dolor, la traición, el exilio, la esperanza que arde incluso cuando todo parece perdido. Hoy te invito a acompañarme en un viaje a través de su vida, desde su llamado en Anatot, pasando por sus luchas entre reyes y sacerdotes, hasta el día en que Jerusalén cayó y la promesa de un pacto nuevo se convirtió en luz en medio de ruinas. Esta es la historia de Jeremías. En tiempos de reinos en guerra, cuando el destino de Jerusalén pendía de un hilo, nació Jeremías en un pequeño pueblo llamado Anatot. Era un joven cuando Dios lo llamó, y desde ese instante su vida cambió para siempre. El Señor le dijo que antes de nacer ya lo conocía, que lo había apartado y consagrado como profeta para las naciones. Jeremías tembló, pues se sabía débil, y respondió que no sabía hablar porque era apenas un muchacho. Pero Dios le aseguró que estaría con él, que pondría sus palabras en su boca y que nadie podría derrotarlo, porque el Señor lo haría fuerte como una muralla de bronce. Así comenzó la misión del profeta. Judá vivía sumida en la idolatría y en la injusticia. Los poderosos oprimían a los pobres. Los sacerdotes llenaban el templo de ritos vacíos. Los falsos profetas engañaban al pueblo. Y los reyes buscaban alianzas con otros reinos en lugar de confiar en Dios. Jeremías fue enviado a clamar en las puertas de Jerusalén para advertirles que si no cambiaban su camino, la ruina caería sobre ellos. Su mensaje era claro. No bastaba con acudir al templo ni pronunciar el nombre del Señor. Hacía falta un corazón recto, justicia con los débiles y fidelidad a la alianza. El pueblo no escuchó. Los sacerdotes lo despreciaron. Los falsos profetas lo acusaron de mentir. Y los reyes lo miraron como enemigo. Jeremías, sin embargo, no se callaba. Era un hombre que lloraba en secreto por el dolor de su pueblo. Pero cuando salía a hablar, lo hacía con voz firme y valiente. Por eso fue llamado el profeta llorón, porque en sus lágrimas llevaba el peso de la desgracia que se acercaba. Por hablar la verdad, sufrió persecuciones. Fue golpeado, atado y puesto en el cepo. Lo acusaron de traidor porque anunciaba que Babilonia sería instrumento de Dios para castigar a Judá. En una ocasión lo arrojaron a una cisterna llena de fango para que muriera en silencio, pero un extranjero etíope llamado Ebed-Melech intercedió por él ante el rey y lo sacó con cuerdas antes de que se hundiera del todo. Jeremías conoció la soledad más amarga, rechazado por amigos, familiares y gobernantes. Muchas veces clamó a Dios con dolor, diciendo que lo había seducido y que no podía resistir la carga de la palabra que ardía como fuego en sus huesos. Finalmente, se cumplió lo que había anunciado. En el año 586 a.C., los ejércitos de Babilonia sitiaron Jerusalén. Los muros cayeron. El templo fue destruido por el fuego. Los tesoros fueron saqueados y el pueblo fue llevado al exilio. Jeremías estuvo allí, contemplando con lágrimas cómo la ciudad santa era reducida a ruinas. Sus lamentos quedaron escritos en un libro que expresa con palabras desgarradoras la desolación de un pueblo derrotado. Pero el mensaje de Jeremías no fue solo de juicio. También anunció esperanza. Profetizó que después del exilio Dios restauraría a su pueblo, que habría un nuevo pacto no escrito en tablas de piedra, sino grabado en el corazón de cada persona. En ese pacto, Dios sería su Dios, y ellos serían su pueblo de manera eterna y verdadera. Jeremías murió habiendo visto la caída de su nación, pero su voz nunca fue silenciada. Fue un hombre de lágrimas y también de fuego, un profeta
que habló con valentía, aunque todos lo rechazaron. Un testigo fiel de la justicia y de la misericordia de Dios. Su legado es el de alguien que sufrió, lloró y fue despreciado, pero nunca dejó de cumplir con la misión que se le había encomendado. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida y las lágrimas del profeta Jeremías. Si esta historia te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo relatos como este, te invito a suscribirte y estar pendiente de lo que viene. Nos vemos en el próximo viaje.